de guerra eran sistemas de armamento que iban más allá de lo que los aliados podían imaginar en la Segunda Guerra Mundial. Bien utilizados hubiesen podido cambiar el resultado de la guerra. Desde el primer misil balístico y el primer reactor del mundo, hasta misiles tierra-aire y bombas teledirigidas. Las armas secretas del Tercer Reich en Secretos de Guerra. Secretos de Guerra. Armas secretas del Tercer Reich. A principios de mayo de 1940, las todopoderosas Fuerzas Armadas de la Wehrmacht avanzaron hacia el oeste arrasando todo lo que encontraban a su paso. En menos de 3 semanas, Bélgica, Holanda y Luxemburgo cayeron víctimas de la veloz Blitzkrieg nazi. Una Francia humillada se vio obligada a rendirse tan solo 6 semanas después de iniciarse la ofensiva germana. La máquina de guerra nazi parecía invencible. Únicamente una asediada Gran Bretaña se interponía entre Adolf Hitler y el dominio total de Europa. El asombroso éxito de la Blitzkrieg, o Guerra Relámpago, se debió principalmente al uso de tácticas revolucionarias. Pero estaban surgiendo pruebas de que el monstruo alemán podía verse aumentado muy pronto por nuevos y siniestros inventos. Armas secretas tan increíbles que desafiaban a la razón. Corrían rumores sobre cohetes gigantes que podían subir hasta el espacio para luego caer sobre el blanco a cientos de kilómetros de distancia. Se hablaba de ondas electrónicas que podían guiar a los bombarderos hasta su objetivo en la oscuridad o con mal tiempo. Incluso se comentaba la existencia de bombas teledirigidas que podían guiarse directamente hasta sus blancos. En noviembre de 1939 apareció un misterioso paquete en el despacho del agregado naval británico en Oslo, Noruega. Nadie sabía de dónde procedía ni quién lo había entregado, pero contenía informaciones que parecían increíbles. El paquete pasaría a conocerse como el Informe Oslo. El Informe Oslo fue un regalo. Fue un documento anónimo que pretendía divulgar información sobre los últimos logros tecnológicos dentro de Alemania. Se trataba de desarrollos científicos con una fuerte aplicación militar. Iban desde un arma teledirigida hasta un fusible de proximidad. El Informe Oslo pasó a manos del MI6, el servicio secreto británico en Londres. Su contenido parecía tan increíble que en un principio la mayor parte del servicio de inteligencia pensó que era una trampa muy elaborada que pretendía confundir e intimidar a la ya asediada Inglaterra. Entonces le pasaron el informe al doctor Reginald V. Jones, el brillante asesor científico del Ministerio del Aire. Cuando R.V. Jones recibió la copia del informe Oslo, se quedó tremendamente emocionado. Veía que aquello era auténtico, aunque era el único en todo Londres que lo veía. Comprendió, cómo no, que tenía una mina de oro.
El Dr. Jones era un joven físico a quien el Ministerio del Aire había pedido que recabara e interpretase informes científicos sobre la tecnología militar alemana. El Dr. Jones tenía una gran capacidad intuitiva para saber a partir de unos pocos datos qué arma estaban fabricando los alemanes. Jones creía que el informe Oslo podía ser auténtico. Convenció a su jefe, el general Sir Stuart Vengus, jefe del Servicio Secreto Británico, para que autorizara el desarrollo de medidas contra las armas secretas mencionadas en el informe. R.V. Jones demostró ser un maestro en el diseño de contramedidas. En concreto, es famoso por haber desviado la onda con la que se orientaban los bombarderos alemanes. Tras perder la batalla de Inglaterra, la Luftwaffe cambió su campaña de bombardeos del día a la noche para ser menos vulnerables ante la RAF. Para sorpresa de los ingleses, las bombas germanas parecían tener una puntería asombrosa, tratándose de acciones nocturnas. El Ministerio del Aire descubrió el porqué después de derribar a un bombardero enemigo. Entre los restos encontraron pruebas de un sistema electrónico diseñado para guiar a los bombarderos hasta el blanco. Eso se mencionaba en el informe Oslo, de modo que cuando encontraron las pruebas, Jones repasó el informe, vio que salía allí y analizó las pruebas para saber qué era lo que estaba pasando. Dedujo que los alemanes estaban usando lo que llamaban un Nickbein, un aparato por el que el piloto seguía una onda y cuando ésta se cruzaba con una segunda onda, soltaba las bombas. Era bastante exacto. El Dr. Jones diseñó un ingenioso sistema por el que podía detectar la frecuencia utilizada para guiar a los bombarderos. Una vez establecida, emitía una contraseñal por encima de la onda radiofónica de la Luftwaffe. La señal inglesa era más potente que la alemana y era indetectable. La nueva señal desviaba a los bombarderos de su blanco. Ello hacía que, a menudo, la Luftwaffe soltase sus bombas sin saberlo sobre prados vacíos y lagos. Reginald V. Jones ayudaba a Inglaterra a librar lo que Winston Churchill llamaba la Guerra de los Magos, una nueva clase de combate en el que los avances científicos y tecnológicos eran las armas a utilizar. Claro que esta batalla hubiese resultado mucho más difícil sin la ayuda del misterioso Informe Oslo. Con el tiempo se hizo evidente que todos los aparatos del documento eran auténticos. Mencionaba a Peenemünde como la base en la que se desarrollaban los misiles teledirigidos alemanes. Y había otra serie de aparatos que resultaron ser verdad. Hasta la fecha nadie sabe quién fue el autor del Informe Oslo. Iba firmado por alguien que simplemente se hacía llamar un científico de buena voluntad. Puede que su verdadera identidad siga siendo para siempre un secreto de guerra. A medida que avanzaba la guerra, se hacía evidente que la aplicación de la ciencia y la tecnología iba a condicionar su resultado. Desde hacía tiempo, Alemania gozaba de una gran reputación en la investigación científica y la ingeniería de precisión. Tras la subida al poder de Hitler en 1932, ordenó a las comunidades científica e industrial del Reich aplicar sus conocimientos a la creación de nuevos y avanzados sistemas de armamento. Lo que estaba sucediendo realmente cuando los alemanes empezaron a desarrollar sus armas secretas es que estaban sentando las bases de la guerra en los últimos años del siglo XX. Esas armas secretas o sus descendientes directos son las que vemos ahora. Creo que no cabe la menor duda de que lo que hoy llamamos armas inteligentes fueron inventadas en realidad por los alemanes. Antes de acabar la guerra, los científicos germanos ya habían creado la primera bomba inteligente del mundo, el Fritz X. El primer misil crucero del mundo, el V-1. El primer caza a reacción, el ME-262.
El primer misil autodirigido, el Kramer X-4. El primer misil antiaéreo, el Wasserfall. Y muchos otros inventos increíbles. Los científicos alemanes tenían una reputación muy buena por su ingenio. Se les ocurrían ideas que a nadie se le ocurrían, y se les ocurrían tecnologías que a nadie se le ocurrían. Si el sistema alemán tuvo algún fallo, no fue por parte de los científicos. Hicieron muy bien su trabajo. Curiosamente, el hombre que impidió que los científicos germanos abrumasen por completo a Inglaterra fue Adolf Hitler. En julio de 1940, el Führer estaba tan confiado en que la guerra acabaría a finales de 1941 que prohibió el desarrollo de todo arma defensiva u ofensiva que no pudiese estar terminada en menos de 12 meses. Eso supuso el parón de todos los desarrollos de radar, el parón de todos los desarrollos de misiles teledirigidos y el parón de muchísimos desarrollos. El desarrollo de armamento alemán también se vio seriamente obstaculizado por la ausencia de una organización central capaz de supervisar los distintos proyectos. Había demasiadas personas tomando decisiones. Había 4 o 5 organismos independientes que decían representar a Adolf Hitler. Había personas que investigaban los mismos problemas y duplicaban esfuerzos por toda Alemania. En términos de eficacia organizativa, era el más absoluto desastre. Y en consecuencia, al finalizar la guerra, tenían 53 proyectos distintos de misiles antiaéreos. Tenían 27 clases distintas de radares. Tenían unos 35 modelos distintos de fusibles de proximidad. Todo ello desarrollado por distintas personas que no se hablaban entre sí. A pesar de las dificultades de trabajar dentro del embarullado y turbulento entorno político de la Alemania nazi, los científicos germanos concibieron el futuro de la guerra. En 1939 ya habían creado el HS-293, que supuso el nacimiento de un nuevo tipo de arma. Lo llamaron misil teledirigido. Incluso antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, Alemania empezó a desarrollar armas que aumentasen la eficacia de los aviones en los ataques a los acorazados. Los cazabombarderos lograban buenos resultados, pero los aviones eran muy vulnerables a las defensas antiaéreas. Si bien era relativamente seguro lanzar bombas desde gran altura, resultaba casi imposible alcanzar a un barco en movimiento. En 1939, la compañía de aviación Henschel de Alemania empezó a desarrollar una solución única al problema. Se trataba del HS-293, el primer misil teledirigido del mundo. La premisa básica era muy sencilla. Soltabas la bomba y un observador la guiaba desde el avión hasta el blanco. Usaron muchos contra los barcos y hundieron a varios acorazados así. Los alemanes fueron los primeros en desarrollar realmente armas teledirigidas y autónomas. Estuvieron muy cerca de desarrollar armas que hoy reconoceríamos como armas de precisión. En agosto de 1943, la corbeta británica Ygritte resultó hundida en la bahía de Vizcaya por un HS-293. Nadie había visto nunca nada igual. Al contrario que el HS-293 impulsado por un cohete, el Fritz X era una bomba antibarcos de caída libre con una cabeza de guerra que podía penetrar en las corazas. También contaba con unas alas y un alerón de cola controlado por radio que un operador podía manipular con un mando. Ello permitía al operador guiar al Fritz X justo hasta el blanco. Fue el antecesor de las bombas inteligentes que con tanta eficacia se utilizarían casi 50 años más tarde en la tormenta del desierto.
El asombroso potencial de esta nueva arma inteligente no pasó desapercibido para los aliados. And the Germans threw a new secret weapon at us, a deadly weapon especially designed for use against naval ships, the flying bomb. It is launched from a mother plane and then guided to its mark by radio control. Durante la batalla de Anzio, la Marina estadounidense empleó una nueva medida contra las bombas voladoras. Teníamos un equipo de interferencias a bordo que le quitaba el control a los aviones y hacía que la bomba cayese al mar. Captábamos la frecuencia, la pasábamos por un osciloscopio, la pasábamos por el transmisor e interferíamos la frecuencia de modo que el transmisor del avión perdía su efecto. Las contramedidas electrónicas salvaron a muchos barcos durante los desembarcos de Anzio y Salerno. Rechazamos 40 bombas voladoras que hubiesen supuesto 40 barcos hundidos de haber dado donde tenían que dar. Para impedir los efectos de las interferencias electrónicas, los diseñadores alemanes crearon armas a control remoto que no pudiesen sufrir alteraciones de frecuencia. Eran las primeras armas autodirigidas del mundo. El misil autodirigido Kramer X-4 allanó el camino para el desarrollo de armas antitanques, como los misiles Tau, lanzados con lanzadera, apuntados ópticamente y autodirigidos de hoy en día. Una desventaja a la hora de soltar estas armas inteligentes era que la plataforma de lanzamiento debía permanecer por encima del blanco mientras se dirigía el proyectil hacia el barco. Ello hacía que el bombardero resultase vulnerable a los cañones antiaéreos y a los ataques de los cazas. Así que los de Henschel dieron con la idea de colocar una cámara de televisión en el morro del 293. Y funcionó, pero ya estaban en marzo de 1945, la guerra había terminado. Los alemanes sí que tuvieron una bomba inteligente dirigida por televisión en 1945, pero ya era demasiado tarde. No todas las armas secretas de Alemania fueron un éxito. Uno de los conceptos que podía parecer mejor sobre el papel que en la práctica fue el Peter Paul. Este arma de principios de los años 40 era similar a las bombas saltarinas que empleaba el famoso escuadrón 617 de la RAF, los rompepresas. La bomba Peter Paul debía sustituir a los torpedos aéreos. También se desarrollaría una versión propulsada por un cohete. Pero en las pruebas no consiguieron que alcanzara un blanco inmóvil. La compañía Henschel dio con una forma más eficaz de atacar a un barco, adaptando su misil teledirigido HS-293 a un nuevo papel. Las alas tenían una ranura y la cola tenía una ranura, de modo que lo lanzabas al agua justo frente al barco, frente a un costado, y al chocar contra el agua, las alas y la cola se despegaban y te quedaba un proyectil estilizado que surcaba el agua, chocaba contra el casco del barco y abría una vía de agua bajo la línea de flotación. Lo que te quedaba era un torpedo, así de simple, era un torpedo volador. El HS-293 sufriría una nueva adaptación al añadirle un cohete y probarlo como un misil antiaéreo. Recibió el nombre de Schmetterling o mariposa, uno de los primeros misiles tierra-aire. Otro de los primeros misiles tierra-aire fue el Wasserfall o catarata. Tenía unas pequeñas alas y estaba controlado por radio. Se trataba de guiar al cohete contra grandes grupos de bombarderos y allí detonarlo. Si bien estas armas prometían mucho, era poco probable que desbancasen a los bombardeos diarios del Reich y mucho menos que ganaran la guerra. Hitler necesitaba un arma milagrosa que forzase a los británicos a negociar la guerra.
creyó haberla encontrado a principios de 1943. Era el V-2, el primer misil balístico del mundo. Una vez lanzado contra su blanco, nada podía detenerlo. Mientras el ejército seguía desarrollando el V-2 a principios de los años 40, la Luftwaffe empezó a trabajar en una bomba voladora sin piloto y a reacción. Creo que no cabe duda de que el servicio de inteligencia británico estaba bastante enterado del desarrollo de alguna especie de bomba voladora. Los reconocimientos aéreos habían captado rampas o extraños mecanismos de lanzamiento en las bases de la costa norte de Alemania, junto a la zona de Peenemünde. A principios de 1944, los vuelos de reconocimiento detectaron más lanzaderas, como las de los saltos de esquí al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia. Tras un análisis más minucioso, se descubrió que todas ellas estaban apuntando a Londres. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, los victoriosos aliados esperaban limitar el futuro rearme germano por medio de la implantación del Tratado de Versalles. El tratado estaba diseñado para ralentizar la capacidad alemana para desarrollar nuevas armas. Pero lo cierto es que tuvo el efecto opuesto en el ejército alemán. El problema era que no les estaba permitido tener artillería pesada según las condiciones del Tratado de Versalles. Y pensaron, si no podemos tener artillería pesada, ¿qué vamos a hacer? Lo pensaron un momento y dijeron, cohetes. Las películas y los libros de ciencia ficción dispararon la imaginación de muchos jóvenes en la Alemania de los años 20. Siendo aún un adolescente, Wernher von Braun soñó con fabricar un cohete que pudiese viajar a la Luna. A los 23 años recibió su doctorado en ciencias y estaba considerado como uno de los mayores expertos en cohetes de Alemania. Von Braun era un diseñador de cohetes absolutamente asombroso. Tenía un auténtico don para comprender cómo fabricar grandes cohetes y esa era su obsesión. Von Braun y su grupo lograron ciertos éxitos lanzando pequeños cohetes de combustible líquido, y ello llamó la atención del ejército alemán. En 1933, el ejército ofreció a von Braun y a sus socios una elección. Podían continuar sus estudios bajo mando militar o podían abandonar sus experimentos. Von Braun tomó la inevitable decisión de proseguir sus trabajos para el Tercer Reich. A los 25 años fue puesto al mando del programa de investigación de cohetes más avanzado del mundo. Hitler le dio la oportunidad de desarrollar un cohete muy primitivo en Peenemünde. No le interesaban los cohetes militares, le interesaban los cohetes en general. Para Wernher von Braun aquello era el principio. Era el primer paso de la humanidad hacia el espacio. Von Braun y su equipo montaron su programa de investigación en una remota franja de tierra llamada Peenemünde, en la costa alemana del Báltico. Esta situación aseguraba el secreto de su trabajo y ofrecía una zona de reentrada segura para sus cohetes. Empezaron a dominar los entresijos de construir grandes cohetes de combustible líquido. Con el tiempo probarían una y otra vez varios sistemas de dirección, combustibles y motores. Muchos inventos asombrosos tuvieron su origen en el método de prueba y error. Al final, von Braun creó una obra maestra, el primer misil balístico del mundo. Hitler cambió el nombre originalmente concebido para el cohete de von Braun, el A4, por el de Vergeltungswaffe, o arma de la venganza.
pero pasaría a la historia como el V2. El V2 se basa en uno de los mejores diseños balísticos que se han conocido jamás. La bala de 7,92 milímetros del ejército alemán. Le añadió unas alitas, lo agrandó cientos de veces y logró el diseño perfecto para un cohete. El V2 medía 14 metros y pesaba más de 10.000 kilos, incluida una cabeza de guerra de 1 tonelada. Tras casi 10 años de trabajos, el 3 de octubre de 1942, el V2 se convirtió en el primer objeto construido por el hombre que rompía la barrera del sonido y salía de la atmósfera terrestre. La era del misil balístico había llegado. Fue un logro tecnológico impresionante. Todos los misiles de hoy en día tienen en el V2 a su antecesor. Pero en 1943 los cohetes eran más temidos que admirados, al menos por los aliados. Recibimos los primeros informes sobre los cohetes V de científicos de países ocupados. Los daneses, por ejemplo, y los luxemburgueses, que conocían el hecho de que se estaba desarrollando en Peenemünde. A petición del Dr. Reginald V. Jones, se empezaron a hacer fotografías aéreas de la zona. Y como no, en Peenemünde, una parte de una foto mostraba una lanzadera y pudieron deducir con bastante exactitud la forma y el tamaño. Lo que hicieron, claro está, fue lanzar un bombardeo masivo el 17 de agosto de 1943 sobre Peenemünde, que destruyó gran parte de la zona y mató a muchos científicos. Fue un bombardeo muy eficaz. La mayoría de los bombardeos no son tan efectivos, pero este sí que lo fue. El bombardeo de Peenemünde pilló a los nazis por sorpresa. Hitler ordenó que la futura producción del V2 se hiciese bajo tierra. Fue en aquella época cuando Heinrich Himmler, jefe de las SS, convenció al Führer de que el control de la producción del V2 debía pasar del ejército a manos de su organización. La nueva planta secreta del montaje del V2 se encontraba en una serie de grandes túneles bajo las montañas de Harz, cerca del pueblo de Nordhausen. Las SS también aportó el personal laboral para la nueva fábrica de Mittelberg. Se trataba de esclavos de los cercanos campos de concentración de Dora y Buchenwald. Cuando von Braun expresó su malestar con las SS y sus métodos, Hitler ordenó que le encarcelaran una semana. El hecho de que resultaba indispensable fue probablemente lo que le salvó la vida. Aunque el cohete de von Braun venía desarrollándose desde mucho antes que la bomba voladora a reacción, la nueva arma secreta de la Luftwaffe estuvo operativa antes. Como consecuencia, Hitler la convirtió en la primera de sus Vergeltungswaffe, o armas de la venganza. Pronto pasaría a ser conocida como la V1. Medía 7,5 metros de largo y llevaba casi 1 tonelada de explosivos. La V1 es un diseño muy inteligente. Se trataba de tener algo que se hiciera con rapidez, que fuese barato y que fuese desechable. En realidad no era más que una bomba con unas alitas y sin control de vuelo, pero el motor que llevaba atrás era el mejor motor que te podías imaginar. Se llamaba pulsorreactor. El pulsorreactor era un simple tubo en el que se rociaba el combustible y se prendía. No había complejos rotores como en los reactores tradicionales. La V1 podía lanzarse desde un avión o desde una catapulta a vapor. Una vez en vuelo, las rejillas que habían delante del tubo permitían la entrada del aire. Cuando ese aire se mezclaba con el combustible en la cámara de combustión, explotaba. Ello hacía que las rejillas del frente se cerrasen y lanzase los gases por la parte trasera del tubo, lo cual impulsaba la V1 hacia adelante.
De modo que tenías una serie de explosiones, quizá unas 40, 50 o 60 por minuto, y eso hacía que emitiese un ruido atronador, inconfundible, inolvidable al avanzar por el aire. La V1 llevaba en el morro una pequeña hélice conectada a un odómetro programado para alcanzar cierta distancia. Cuando la hélice alcanzaba un número determinado de revoluciones, se cortaba la entrada de combustible y la bomba caía sobre su objetivo. La V1 no era un arma muy sofisticada ni precisa, pero no hacía falta. Era eficaz. Estabas bien y sabías que estabas bien siempre que oyeses ese ruido de papá, papá en el cielo. En el momento en que paraba el papá, papá, la bomba se te venía encima y sabías que tenías que echar cuerpo a tierra. Las V1 podían ser derribadas por las defensas antiaéreas o por los cazas. Aún así, muchas V1 pasaron la criba y aterrorizaron a Londres. En lo que respecta a la V1, se trataba de una impresión muy desagradable, no solo por su impacto táctico, sino como arma de terror. Era un arma que minaba la moral, pretendía hundir las esperanzas del pueblo y, por supuesto, era indiscriminada. A pesar de la eficacia de la V1 como arma de terror, incluso Hitler comprendió muy pronto que no iba a ganar la guerra. Un solo bombardeo de 1000 aviones aliados lanzaba más explosivos en una sola misión que todos los ataques de V1 juntos. El V2 también tuvo un escaso impacto estratégico en el resultado de la guerra. En términos reales, no era eficaz matando personas, gracias a Dios. A menudo se ha dicho que murieron más personas durante su construcción que a consecuencia de su uso. De los 60.000 esclavos que trabajaron en la fábrica de armas V en Middelburg, más de 20.000 murieron de inanición o abusos sufridos a manos de los bárbaros de las SS. Tras la guerra, von Braun y sus mejores hombres viajaron a América para proseguir sus revolucionarios trabajos a las órdenes del ejército estadounidense. Von Braun se convirtió en ciudadano de Estados Unidos y encabezó el programa de misiles americano. En 1958 su cohete Redstone puso en órbita el primer satélite norteamericano. Con el tiempo, von Braun llegaría a ser director de la NASA. Y en 1969 vio realizado el sueño de su vida cuando su cohete gigante, el Saturno V, llevó al hombre a la Luna. Otros programas alemanes de armamento experimental eran tan atrevidos como los cohetes de von Braun. A principios de 1944, el avión más extraordinario de la guerra apareció en escena por los cielos de Alemania. Para gran sorpresa de los bombarderos aliados, la era del reactor había llegado. Algunos de los proyectos más secretos de la Alemania nazi giraban en torno a la creación de un avión revolucionario que estaría propulsado por reactores o cohetes. Los primeros indicios de estos proyectos salieron a la luz después de una pista de las propias instalaciones de desarrollo secretos de la RAF en Boscombe Down. El servicio de inteligencia británico sabía que los alemanes estaban desarrollando cazas propulsados por reactores o por cohetes, ya que las fotografías aéreas de Peenemünde mostraban extrañas marcas negras en la pista. Al principio nadie sabía qué era aquello, pero luego alguien de Boscombe Down dijo: bueno,
Nosotros estamos experimentando con reactores y dejan la misma clase de marcas en el suelo. Así que hacia marzo de 1943 ya sabíamos que los alemanes estaban experimentando con reactores. Este asombroso descubrimiento confirmó los informes de trabajadores extranjeros acerca de unos extraños aviones sin hélices. Ello tuvo un impacto inmediato en la RAF. En realidad supuso que los británicos acelerasen la creación de su caza de reactores gemelos, el Meteor. Entró en servicio en julio del 44 y al finalizar la guerra había ya 200, de modo que sí hubo enfrentamientos entre reactores, siendo los primeros en 1945 sobre Alemania. Curiosamente, ambos países podían haber tenido reactores operativos antes de empezar la guerra. En 1930, Frank Whitley presentó su motor a reacción ante el Ministerio del Aire. Pero las autoridades estimaron que el nuevo motor era un gasto innecesario. El alto mando de la Luftwaffe estaba presente cuando el reactor experimental de Ernst Heinkel, el HE-178, entró en la historia el 27 de agosto de 1939. En aquel día, se convirtió en el primer reactor de la historia que volaba. Imagínese a todos los de la Luftwaffe diciendo: esto es un invento maravilloso, adelante muchacho. ¿Pero lo hicieron? Pues claro que no. Fue una decisión ilógica que le costaría a Alemania el no disponer de reactores en unos años clave de la Segunda Guerra Mundial. La Luftwaffe estaba bastante contenta con su caza de siempre, el Messerschmitt o ME-109. El alto mando no estaba interesado en un motor a reacción, a pesar del hecho de que podía suponer una mejora tremenda en el rendimiento y la velocidad de los cazas. Para empeorar las cosas, cuando estos proyectos sufrían un parón, muchos de los científicos e ingenieros que trabajaban en ellos iban a parar al ejército y eran enviados al frente ruso. La prohibición de nuevos desarrollos no se levantó hasta 1943. Primero tuvieron que buscar a todos los científicos que hubiesen sobrevivido en las trincheras de Rusia, traerles de vuelta a casa y volver a poner en marcha todos aquellos programas. Esos 2 años fueron cruciales. De no haber tenido esa prohibición, Dios sabe qué hubiese podido pasar. Uno de los programas de armamento con mayor retraso era el caza a reacción ME-262. Con una velocidad punta de más de 200 km por hora más rápida que la del mejor caza aliado, pudo haber sido un factor decisivo en la guerra de haberse terminado a tiempo. Creo que no cabe duda que si hubiesen utilizado un caza-reacción en la batalla de Inglaterra, habrían aniquilado a toda la RAF y la invasión habría sido mucho más sencilla. La invasión habría sido un hecho. Una vez levantada la prohibición de nuevas producciones, la industria de aviación germana intentó recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, el Reich estaba ahora bajo una campaña de bombardeos estratégicos día y noche por parte de las fuerzas aéreas estadounidenses y la RAF. En unas condiciones tan caóticas, la Messerschmitt fue capaz de crear el primer avión a reacción operativo en el mundo, el ME-163 Comet. Su velocidad de más de 900 km por hora dejó helados a los pilotos de los B-17 que lo vieron por primera vez. Creo que el 163 tuvo su impacto al principio. Era un arma casi de terror, capaz de minar la moral cuando apareció en las rutas diurnas de los bombarderos B-17. Creo que cundía la sensación entre los aliados de que era un arma a la que no podían hacer frente. No podían interceptarla. El ME-163 disparaba sus ametralladoras o sus cohetes contra las formaciones de B-17, a menudo desbaratándolas. Luego planeaba hasta su pista, repostaba y volvía a despegar para el combate. En realidad, el Comet no era un arma práctica.
resultaba especialmente vulnerable ante los cazas aliados cuando volvía planeando hasta su base. Pero su aparición fue tan inesperada que resquebrajó la confianza de aquellos que debían enfrentarse a él. Las tripulaciones de los bombarderos no habían recibido aviso alguno del reactor porque los aliados no sabían casi nada acerca de él. Los diseñadores alemanes también crearon muchos otros aviones secretos. El HE-162 de Hensel prometía grandes cosas y se vanagloriaba de tener el primer asiento eyectable del mundo. El bombardero a reacción para reconocimiento aéreo Blitz 234 de Arado podía volar más alto y más rápido que los mejores cazas aliados. Pero al igual que tantas otras armas secretas alemanas, llegó demasiado tarde para tener impacto alguno en la guerra. Al igual que la Luftwaffe y el ejército, la Marina germana también creó sus armas secretas. En 1943 presentaron al Führer un emocionante plan para disparar misiles V2 desde un submarino contra los Estados Unidos. A Hitler le encantó la maniobra. Su primer blanco sería Nueva York. Muchas de las ideas militares de Adolf Hitler estaban marcadas por su experiencia como soldado de infantería en la Primera Guerra Mundial. Su negativa a fabricar armas defensivas se basaba en su creencia de que la mejor defensa es un buen ataque, y le encantaba el poder de la artillería. Por eso aprobó la construcción del mayor cañón del mundo, el ultrasecreto HDP, o bomba de alta presión. Querían construir un cañón con un cuerpo de 140 metros, con múltiples tubos conectados para disparar otras cargas que mantenían el proyectil en movimiento, y luego apuntarlo a Londres. La idea era fabricar toda una batería de estos cañones y hacer un bombardeo de artillería. Es una forma de pensar de 1918. Consigues la rendición del enemigo a cañonazos. Hitler estaba tan emocionado con el proyecto que le concedió el mayor honor. Le puso el nombre de Vergeltungswaffe 3, o Arma de la Venganza 3. También se le denominó Cañón de Londres o V3. Aunque algunos miembros del Reich lo llamaron ridículo. El concepto consistía en disparar un proyectil por un cañón de 140 metros. Luego se disparaban las cargas adicionales tras el paso del proyectil para potenciar su velocidad. Ello aumentaba la velocidad, pero también causaba ondas de alta presión, ya que la explosión que venía de un lado se encontraba con la explosión anterior. Eso iba generando poco a poco lo que se denomina alta presión esporádica, y el cañón reventaba. Si bien nunca llegó a probarse, la construcción del V3 se inició en un complejo subterráneo de Mimillac, Francia, al otro lado del Canal de la Mancha. En 1944, los aliados lanzaron una campaña de bombardeos destinada a destruir las lanzaderas de V1 y V2 en Francia. Al descubrir unas vías de tren que iban a dar a unas instalaciones subterráneas, las bombardearon. Los daños sufridos fueron tan graves que el proyecto se detuvo. El V3 jamás llegó a disparar un solo proyectil. El servicio de inteligencia aliado no tuvo el menor conocimiento del V3 o Cañón de Londres hasta que inspeccionaron los restos de su construcción tras la invasión de la zona de Paso de Calais, al noroeste de Francia. Cuando capturaron las instalaciones de Mimillac, de Gaulle lo vio y dijo: «Dios mío de mi vida, no sabíamos nada de esto, qué invento tan maravilloso». Y Churchill dijo: «Volando por los aires, no quiero tener ese trasto apuntando a Inglaterra, me da igual en manos de quien esté». La Armada alemana también fabricó una gama de armas secretas, incluidos varios submarinos enanos. En primavera y principios de verano de 1944, los alemanes se enfrentaban a una invasión aliada por el canal,
Así que montaron pequeñas unidades de la Armada germana, las Kleinkampfband, pequeñas unidades de combate. Y estas utilizaban submarinos monoplaza y lanchas explosivas, lanchas llenas de explosivos que los pilotos apuntaban contra los barcos aliados. Luego bloqueaba los controles, se tiraba por la borda y la lancha avanzaba veloz hacia su destrucción. Los distintos submarinos monoplazas eran en realidad armas de la desesperación. Eso es lo mejor que puede decirse de ellos. El Sihun, o Foca, medía 11 metros y tenía una tripulación de 2 hombres. Portaba 2 torpedos o minas que podían acoplarse al casco de un barco enemigo. El Beaver, o Castor, medía 8 metros y estaba tripulado por un solo hombre. Su armamento consistía en 2 torpedos. Otro arma secreta, el Neger, tenía un diseño más simple aún que el de los submarinos enanos. Básicamente se trataba de 2 torpedos, uno suspendido debajo del otro. El operador se sentaba en un diminuto habitáculo del torpedo superior y avanzaba muy despacio justo al borde de la superficie. Buscaba un barco enemigo y soltaba el segundo torpedo, que salía a cumplir su misión. Por desgracia, en muchos casos el segundo torpedo no se soltaba y arrastraba al primer torpedo a la destrucción. No se puede negar la valentía de los hombres que pilotaban estos inventos. Más de 150 de los 200 Neger construidos se perdieron en el mar. A pesar de que estos aparatos y los otros submarinos enanos no hundieron más que un puñado de barcos, su mayor valor era entorpecer las operaciones aliadas. Se emplearon más de 300 barcos y 2.500 hombres en defender los desembarcos de Normandía contra estas pequeñas naves. La Armada alemana tenía también grandes planes, como uno llamado Proyecto La Forens. La propuesta era remolcar cohetes V2 en unos contenedores balísticos tras un submarino, y al llegar a la distancia conveniente de Nueva York o de Washington o de algo así, inundaban los tanques hasta que los cilindros quedaban en pie y disparaban los V2. El plan era algo más que un sueño dorado de la Armada. Incluso llegaron a probar la idea para ver si era factible. A mediados de 1942, el U-511 disparó 3 misiles V2 desde debajo del agua. Fue la primera vez que se hacía algo así. Si bien se abandonó el proyecto, los victoriosos aliados no desecharon el concepto de misiles balísticos lanzados desde submarinos. Hoy en día, las naves más importantes de la Marina de Estados Unidos y Rusia son los submarinos que transportan misiles balísticos intercontinentales armados con cabezas nucleares. El Tercer Reich también intentó desarrollar el arma más terrorífica de todas las armas secretas: la bomba atómica. No podían dedicar sus recursos a los programas ya existentes, y no digamos ya a los programas experimentales. Sobre todo a medida que el territorio nazi empezó a menguar, no tenían ni combustible ni materiales, no tenían capacidad para poner en marcha esas operaciones. Todo el programa de armas secretas de Alemania puede resumirse diciendo: demasiado tarde. No necesariamente demasiado poco, sino demasiado tarde. Fue la prohibición de Hitler sobre los nuevos desarrollos lo que supuso para Alemania un retraso de 2 años en todos los campos de investigación, y no consiguieron recuperarse. No digo que no hubiéramos ganado la guerra, pero sí digo que nos hubiese costado muchísimo más ganarla.
ya que nos habríamos enfrentado a una formidable gama de armas en 1944 y habría sido necesario un gran ingenio por nuestra parte para contrarrestarlas. Los científicos de la Alemania nazi no pudieron ganar la guerra para Adolf Hitler, pero sí que cambiaron el mundo de una forma que pocos podían haber imaginado. Su cohete V2 llevó al desarrollo de los ICBM, que forman la estructura nuclear de las superpotencias actuales. Curiosamente, estas armas tienen un poder destructor tan increíble que han hecho que una guerra mundial sea algo impensable. Ello también es el legado de los hombres que fabricaron las armas secretas del Tercer Reich.